Agradezco que esté con nosotros al coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez. Coordinador, con el gusto de saludarte y me gustaría empezar esta charla hablando sobre este tema. ¿De qué tamaño es pues este fenómeno de desaparición de menores? Entendiendo que en cada rango de edad de los 0 a los 17 años, hay ciertos rangos de edad que digamos hay una característica muy específica de por qué desaparecen. Pero me gustaría primero empezar preguntándote inicialmente, ¿de qué tamaño estamos viendo este problema? Bienvenido. Gracias, Gabriel, por esta oportunidad. Mira, creo que tenemos que solamente recordar que de manera reciente el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentó un reporte sobre su visita que hizo a México en noviembre del año pasado y mostró tres grandes cosas. Una es que estamos enfrentando una crisis humanitaria con las personas desaparecidas, más de 107,000 personas desaparecidas hasta este momento, de las cuales 17,900 son niñas, niños y adolescentes. Un segundo componente que el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas destaca es la impunidad. Prácticamente estamos hablando de 107,000 personas desaparecidas y solo hay 36 personas sentenciadas. Entonces hay una garantía de impunidad total. Y un tercer elemento que destaca el comité es la militarización del país, la guerra, digámoslo coloquialmente, que vivimos desde hace 15 años y que está directamente vinculada con la desaparición. Dicho de otra manera, la desaparición es un crimen militar en cualquier país. Pensemos en la dictadura argentina, la de Uruguay, la de Brasil, lo que está sucediendo en la militarización de otros países como Colombia. La desaparición es la constante. México está en guerra y tiene en consecuencia este crimen asociado a la militarización. Estos tres elementos tienen un grave impacto en la vida de niños, niñas y adolescentes porque el día de hoy, 10 de noviembre, en la base de datos oficial del Sistema Nacional de Búsqueda, son 17,919 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Y hay que destacar, Gabriel, que ocupa con muy preocupante prioridad en lugares de más desapariciones el Estado de México, en una proporción enorme de chicas adolescentes o de mujeres adolescentes desaparecidas. Y preguntabas tú por las edades. Y permíteme comentarte que estos rangos de edad son muy marcados precisamente en las niñas y mujeres adolescentes. A partir de los 13 años de edad hasta los 17 es el mayor rango de desaparición y van en una relación 7 mujeres adolescentes frente a 3 o 4 adolescentes hombres, según la entidad federativa. Los motivos... Escucho, sí, Gabriel. No, sí, adelante, comentabas. Y aquí, de acuerdo, aquí sí, yo pienso, digo, sí, adelante. Sí, los motivos de desaparición, que también es una interrogante que así es importante, es que los casos de desaparición de niños y niñas pequeños de 0 a 5 años, con alta probabilidad son víctimas del crimen o del delito de adopción ilegal. Particularmente los hombres adolescentes con alta probabilidad son víctimas de reclutamiento a manos de grupos criminales, es decir, usados en los laboratorios de drogas, en algunos casos como parte de las redes de sicariato. Y en el caso de las chicas adolescentes y mujeres jóvenes, aquí ya aquellas que superan los 18 años de edad, pues las sobrevivientes, las investigaciones que hemos podido hacer nos dan cuenta que la gran mayoría son víctimas de esclavitud sexual y que nuevamente vuelve a explicarnos lo que estamos viendo en el país, que es una guerra. En Colombia, que después de 60 años de guerra lograron acuerdos de paz hace 5 años, uno de los elementos que más ha destacado es que la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, estaba directamente vinculada con los escenarios de guerra, por los paramilitares, por las propias fuerzas armadas colombianas, y precisamente la reparación del daño que se tiene que hacer ahora. México está viviendo esta guerra sin ningún tipo de controles, de acción de parte del Estado, y las niñas, particularmente las adolescentes, son de las principales víctimas de desaparición. Y llegamos a un tema tan difícil, Gabriel, que ser niña, adolescente de 15 a 17 años
le da un 30% más de probabilidad de ser víctima de desaparición, feminicidio o violencia sexual. Terrible, terrible. Leo un dato sobre la desaparición. El 93% no se denuncia, del 7% que sí, el 91% no llega a un juez. Es decir, pues estamos hablando de uno de los delitos, de por sí la cifra negra en una gran mayoría de los delitos que se cometen, pues la gran mayoría está en un rango del 90 al 99% de impunidad. En este caso estamos hablando de un 99% de impunidad frente a este delito de desaparición, coordinador. Fíjate que el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas lo definió como el crimen perfecto, porque claramente no hay ningún tipo de extensión ni de elementos preventivos y hay una impunidad casi total. De 107,000 casos de desaparición, solo 36 sentencias. Estamos hablando de prácticamente el 100%. Y esto obviamente nos habla de la complicidad de autoridades federales, estatales, municipales, de un sistema judicial obtuso que no tiene pues prioridad en las personas y por supuesto de un desmantelamiento de las policías, de la investigación en las fiscalías y que pues nos da que todas y todos estamos en indefensión. Y esto es súper importante, Gabriel, aclararlo. Con Calderón, cuando inicia la guerra en 2006-2007, el argumento era que las personas que eran víctimas de homicidio o de desaparición andaban en malos pasos o eran presuntamente criminales. Esto se convirtió en una revictimización para evitar la responsabilidad del Estado y se ha mantenido. Cambiamos a Peña Nieto, ahora está López Obrador y es el mismo método de criminalizar a las víctimas, pero algo que hay que dejar claro es que todas y todos estamos en riesgo de ser víctimas de desaparición, porque esto ya trascendió, ya es una epidemia que por cualquier tema de conflicto vecinal, de delincuencia de fuero común, crimen organizado, persecución política a periodistas o a defensores y defensoras, la desaparición se ha convertido en el crimen perfecto. Y esto también habla del control territorial. Tú destacabas hace un momento que no todo el mundo denuncia y efectivamente porque es un tema de sobrevivencia. Puede haber desaparecido al hijo, a la hija o a varios integrantes de la familia, pero las autoridades están involucradas y la familia tiene que reservarse hasta que logra escapar del lugar, hasta que pasó incluso años para poder presentar la denuncia. Por ello es tan importante generar condiciones desde el Estado, las instituciones del Estado, para frenar esto y sobre todo prevenir que no se den más casos. Terrible esto que comentas. Ahora, situándonos un poco en las infancias, Juan Martín, situándonos en ese rango de edad, y bueno, obviamente puede aplicar para cualquier desaparición de cualquier persona, pero ¿en dónde se está atorando en México la investigación? Porque, pues como bien dices, es una epidemia y pues parece que a ningún gobierno le interesa reforzar este tema, reforzar las políticas públicas, sobre todo la investigación sobre esto, digamos, la prevención, sí, claro, por supuesto, pero si estamos hablando de alrededor de 107,000 personas desaparecidas, pues veo que está completamente rebasado el Estado mexicano. Efectivamente, y este rebase ha sido acumulativo. Y el principal obstáculo, y diría incluso en los hechos, los principales cómplices del crimen son las fiscalías, empezando por la Fiscalía General de la República, que pese a los avances normativos que logramos con la ley sobre desaparición de personas en 2016-2017, la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda, la instalación de las comisiones de búsqueda en casi todos los estados, incluso la designación de presupuesto, la Fiscalía General de la República ha boicoteado, ha buscado destruir el sistema porque se niega a realizar una acción de sistema, de articulación con las comisiones de búsqueda y lamentablemente, como sabemos, además de las redes de corrupción que hay en esto, cuando una autoridad se niega a cumplir con sus obligaciones legales, que son a quien le corresponde, que es la Fiscalía, la investigación de los delitos, pues claramente está haciendo el trabajo a favor
de los grupos criminales que encuentran en esto una manera también muy lamentable de generar terror. Entonces, tenemos como grave problema a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales y obviamente la politización de estos casos que lleva a que no se le dé prioridad, a que se tengan personas en los cargos de las comisiones de búsqueda no cualificadas, no preparadas y que obviamente pues no tengan la capacidad técnica o el soporte institucional para hacer búsquedas inmediatas en vida. Bien, oye, me gustaría regresar a lo que comentaba sobre la militarización. Este gobierno desde Palacio Nacional, la postura es que bueno, ya no se generan masacres provocadas por el Estado mexicano, ya no se desaparece gente por parte del Estado mexicano, pero bueno, sigue habiendo masacres. Apenas en Guanajuato, en la madrugada, bueno, ayer sigue habiendo desapariciones. ¿Qué te dice este discurso? No sé si es como un discurso de lavarse la cara o lavarse las manos. ¿Qué percepción te da? Mira, hace tiempo ya varios y varias estamos haciendo análisis político usando nuevas categorías para la realidad mexicana. Una de ellas es la necropolítica. Y esto implica que quienes están en el poder deciden quién vive y quién muere a partir de las decisiones públicas. Y esto se define en dónde destinas presupuesto, dónde fortaleces las instituciones del Estado o dónde generas acciones focalizadas en contra de grupos específicos. Entonces, lo que estamos viendo en México es necropolítica y esto se expresa en que hablamos del número de muertos todos los días como el éxito o el fracaso. Estamos entre los 80 y 100 asesinatos diarios. Y hay otra categoría que ayuda, Gabriel, y es la posverdad. La posverdad es una intencionalidad de mentirle al público para decirle lo que emocionalmente necesita. Y todas y todos, frente a una guerra como esta, necesitamos tener seguridad. Pero esta seguridad es emocional. El hecho que me digan, aunque yo sepa que es falso, que es mentira, que se redujeron los homicidios, que no hay masacres y que todo está bien, eso me da una sensación personal de que sí me conviene creer eso, aunque tenga que tener cuidado en el transporte público, que me asalten, no pueden matarme, aunque estén desapareciendo a las hijas de mis vecinos, aunque no pueda yo ya dejar que mis hijos e hijas salgan a la calle. Entonces la posverdad, el juego de las emociones, es algo que se está dando con lujo en este país, mintiendo todos los días, no solamente el jefe del Estado mexicano, violando por supuesto todas las leyes, sino todas las autoridades de los distintos gobiernos estatales, municipales, es la práctica normal. Y hay un tercer factor que es muy preocupante, Gabriel, y es entender que la guerra es un negocio, que es multimillonario. Todo esto cruza con compra y venta de armas, seguridad, extorsión o el derecho de piso. Todo es dinero y hay un gran negocio que se traduce en 3 datos muy concretos. Se ha triplicado el presupuesto a las Fuerzas Armadas mexicanas en los últimos 15 años de guerra. Triplicado. Y hemos recortado más del 50% de todo lo que era prevención, atención a adicciones y otro tipo de cosas en este mismo periodo. Es un absurdo. La lógica diría invertimos en prevención y no en armas. Tenemos además 17 millones de armas ilegales circulando en el territorio y por eso los incrementos con asesinatos, pero sobre todo más corrupción y opacidad. Por ello es que la maquinaria de guerra seguirá alimentándose de personas jóvenes en tanto sea un negocio. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, muchísimas gracias por este análisis. Gracias, estimado Gabriel. Muy buen día.